buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Perfectamente, Daniel. Excelente. Mucho gusto, gracias por confirmar. Sí, siempre trato de la confirmación porque en estas plataformas uno a veces habla solo y puede pasar minutos pero bueno, qué bueno que me escuchan, ¿verdad? Vamos a dar inicio ya al segundo día de clases del día de hoy, ¿verdad? Ahí, me disculpo por no poder encender la cámara el día de hoy por unos problemas ahí un poco técnicos, ¿verdad? En cuanto a la red. Entonces, el día de ayer, ¿verdad? Para aquellos que no estaban recapitulando un poco, estuvimos haciendo una parte introductoria del curso, ¿verdad? En temas de organización y de cómo se va a llevar un poco el curso, algunas dudas y consultas también que ustedes tenían, ¿verdad? Tratar de las relaciones solucionando, ¿verdad? Y también los medios oficiales de comunicación en el curso, ¿verdad? Aquí presencialmente durante las clases y también en el grupo de Telegram, ¿verdad? Que tenemos. Eso habíamos quedado el día de ayer. El día de hoy, pues, les quería compartir pantalla para mostrarles un poco, igual el tema un poco de la programación en cuanto a los temas que se van a ver, ¿verdad? Habíamos dicho que este curso está encaminado como para 3 semanas, ¿verdad? De lunes a jueves. En ese sentido, pues vamos a ver un poco de los temas que se van a ver semanalmente, ¿verdad? Que tienen que ver con el SPSS para que tengamos una idea. En ese sentido, pues igual esto se los voy a mandar igual por el grupo, ¿verdad? Para que ustedes puedan tenerlo de, de apoyo. Solo me esperan un momento, ya regreso. Solo espérenme un minuto, ya regreso.
Buenas. Disculpe que estaba haciendo una cuestión ahí con respecto al curso. Entonces, les estaba comentando un poco, ¿verdad? Ahí discúlpenme, eh, les estaba comentando que vamos a ver un poco para que ustedes tengan una noción del tema de algunos temas, ¿verdad? Que se van a ver. Entonces les voy a proceder a compartir pantalla para que echemos un vistazo, ¿verdad? A todo eso. Como, bueno, esto no lo vamos a ver detalladamente, ¿verdad? Pero todo este documento se lo voy a hacer llegar al grupo, ¿verdad? Para que tengan acceso. Hay una introducción, una metodología, ¿verdad? Y aquí es la parte que nos interesa ver, ¿verdad? No sé si me confirman si lo están viendo en sus pantallas. Sí, perfectamente. Bueno, perfecto. Entonces aquí nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Las 3 semanas del curso y las semanas divididas, ¿verdad? Los temas divididos por semana. Entonces aquí nosotros vamos a ver, por ejemplo, en esta semana uno vamos a tratar de ver, por ejemplo, qué es el SPSS, ¿verdad? Para aquellas personas que no conocen mucho, están desde cero, ¿verdad? Una introducción a eso. Conceptos claves, ¿verdad? Beneficios también, como habíamos mencionado, una parte teórica antes de meternos meramente de un solo la aplicación, ¿verdad? Sin saber qué es, cómo se usa, sus objetivos y algunas cualidades teóricas, ¿verdad? Vamos a ver temas de ingresos de datos en SPSS. Al ser una herramienta estadística, ¿verdad? Que necesitamos nosotros meter datos, ¿verdad? Como dicen, meterle datos al SPSS. ¿Y para qué? Pues para que este trabaje, ¿verdad? Entonces nosotros ahí vamos a aprender a ingresar datos, ¿verdad? Vamos a ver temas de escala de Likert también, que son conceptos como estadísticos, ¿verdad? Especialmente la escala de Likert, ¿verdad? Que más que todo es una herramienta como psicológica para medir, por ejemplo, la frecuencia o la satisfacción de un producto, eh, conocer, ¿verdad? A veces nos topamos con encuestas, investigaciones, ¿verdad? Que nos preguntan nosotros el grado de satisfacción sobre determinado producto y nos dicen satisfecho, muy satisfecho, insatisfecho. Entonces a eso se le denomina una escala de Likert. Entonces en el sentido de cómo ingresar ese tipo de escalas nosotros en el programa para que las personas las respondan de esa forma, ¿verdad? Tablas de frecuencia. Vamos a ver, ¿verdad? También otros aspectos como media, mediana y moda. La diferencia de aquí, pues, es que, como les mencionaba el día de ayer, no necesitamos nosotros meramente conocer el procedimiento, ¿verdad? A diferencia de estadística, que nosotros necesitamos hacerlo de manera manual, aquí, pues, el programa ya lo hace por uno, ¿verdad? Entonces son algunos conceptos, pues, que los vamos a ir viendo poco a poco para irlos desarrollando, ¿verdad? Un poco básico, ¿verdad? Varianza, desviación estándar y alfa de Cronbach en la primera semana. Podemos ver también la semana 2 y la semana 3, ¿verdad? Con sus respectivos temas que se van a ver en cada uno de ellos. Entonces vemos en la semana 2, por ejemplo, importar datos. Conocemos que no SPSS, pues podemos dar la opción de importar datos, ¿verdad? eh, de otras bases de datos, como por ejemplo Excel, otras bases de datos que se puedan hacer en otras aplicaciones, ¿verdad? Y esas, ponderar casos, pruebas de hipótesis, filtros de datos, calcular variables y esas que podemos ver en la semana 2 y también otras que podemos ver en la semana 3, ¿verdad? Esto es para que tengamos una visión general. Igual, esto lo estamos viendo un poco rápido, ¿verdad? Porque solo es el tema de
cómo se verá semanalmente el desarrollo de los temas, ¿verdad? Esto igual como había mencionado, va a ir al grupo para que ustedes puedan verlo, ¿verdad? Cualquier comentario que ustedes tengan o quieran hacer, pues igual siempre, ¿verdad? Les animo a hacerlo. Entonces, eso quería mostrarles, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, ¿verdad? Siguiendo la cronología de los temas, vamos a ver un poco ya parte teórica del programa, ¿verdad? Me refiero a la aplicación y a la herramienta estadística del SPSS. Entonces, vamos a mostrar aquí, ¿verdad? Eh, espero que se logra ver, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, se mira muy bien. Perfecto, es que a veces por razones de la red tal vez se va atrasado un poco con respecto al audio y la imagen, entonces aquí, ¿verdad? Nos vamos a ir adentrando un poco a la parte teórica para que conozcamos algunas características del programa, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces aquí es importante, como les mencionaba anteriormente, relacionar algunos conceptos importantes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del programa, ¿verdad? Aquí tenemos dos principales, que es primeramente la estadística, ¿verdad? El SPSS es un paquete estadístico, ¿verdad? Entonces contiene muchas herramientas estadísticas que nos permiten analizar, procesar, interpretar y presentar series de datos, ¿verdad? Entre algunas, por decirlo así, generalizar, ¿verdad? Y bases de datos, otro concepto importante, ¿verdad? Porque mencionamos anteriormente que nosotros vamos a trabajar ejemplos tanto creando nosotros una pequeña base de datos o bases de datos ya creadas, ¿verdad? Porque con esa base de datos nosotros transformamos los datos a información, ¿verdad? O sea, ese es uno de los sentidos de la estadística y de este programa, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los dos conceptos importantes con respecto a este curso, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? ¿Qué es el SPSS? Vamos a ver si alguien me ayuda a leerlo, de los compañeros que están activos ahí. ¿Algún voluntario? ¿Qué es el Es, SPSS? es una potente plataforma de software estadístico, ofrece una interfaz fácil de usar y un sólido conjunto de funciones que permiten a su organización extraer rápidamente información procesable de sus datos. Muchas gracias, perfecto. Si ustedes miran aquí hay palabras claves, ¿verdad? Como una interfaz fácil de usar. Hay muchos programas, ¿verdad? Conocemos muchas herramientas también que van saliendo que no son tan fáciles, ¿verdad? A veces nos podemos encontrar con unas herramientas que son un poco complejas o nada fáciles, ¿verdad? O que nos podemos confundir, ¿verdad? Nos cuesta más aprender. Este programa tiene esa característica, ¿verdad? Este software que es fácil de usar en el sentido también que es intuitivo, ¿verdad? Por su interfaz y su organización de las herramientas nos permite a nosotros ya adecuarnos y adaptarnos a su interfaz y hacer uso de cada una de las herramientas, ¿verdad? Entonces aquí hay si ven un concepto un poco sintético que englosa un poco lo que es el programa, ¿verdad? Y aquí nosotros encontramos también algunos beneficios de usar, ¿verdad? El SPSS. En ese encontramos tres beneficios. Fácil de usar, integrado con código abierto e integral, ¿verdad? Fácil de usar, lo acabamos de mencionar anteriormente. A diferencia de otras plataformas, nos permite analizar datos a través de una interfaz de usuario intuitiva sin necesidad de escribir código mediante la función de arrastrar y soltar, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ver poco a poco. Integrado, ¿verdad? Con el código abierto, o sea, en el SPSS podemos utilizar las herramientas meramente, por ejemplo, como gráficos, tablas de frecuencia, segmentación de archivos, pero también tiene un apartado, ¿verdad? Que si uno quiere utilizarlo, es como una especie de sintaxis, ¿verdad? De línea de código donde uno es como programar ejercicios, ¿verdad? Y que el programa los interprete y así nos va a generar
ciertos resultados, ¿verdad? Dependiendo de los códigos que uno vaya a utilizar o que se estén utilizando. E integral, ¿verdad? Como una tercera característica en el sentido que, pues, tiene diferentes herramientas, ¿verdad? A esa se le denomina integral porque podemos ver estadísticas, por ejemplo, descriptivas, por ejemplo, el tema de las tablas cruzadas, análisis de regresión, entre otras, ¿verdad? Entonces integral nos puede reunir diferentes herramientas para uso dentro de este mismo programa, ¿verdad? No solamente una, sino un conjunto, ¿verdad? Eso le da la característica de integral al programa o al software, ¿verdad? A la aplicación. Aquí nosotros vemos, ¿verdad? Un primer acercamiento a la interfaz, ¿verdad? De la estructura de cómo se ven los archivos dentro del programa, ¿verdad? Nosotros aquí observamos en la imagen, podemos ver la interfaz principal, ¿verdad? En la interfaz principal es donde nosotros vamos a crear nuestras variables, ¿verdad? Cualquiera sea el tipo que nosotros creamos, ¿verdad? Una encuesta, ya sea cualquier cosa que nosotros queramos crear, trabajo, nosotros las vamos a crear aquí, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver los distintos, a darle formato a los distintos tipos de columnas, ¿verdad? Dependiendo de lo que se nos pida. Esto para efecto de que el programa pueda reconocerlo, ¿verdad? Y poder utilizar las diferentes herramientas. Es muy importante, ¿verdad? O sea, esto permite al programa, al software, darle las directrices, por decirlo así, ¿verdad? Y poder trabajar nosotros las diferentes operaciones. Entonces, este es un poco un ejemplo, ¿verdad? Que ustedes pueden ver. Por ejemplo, son 12 variables que están trabajadas aquí con todas las columnas trabajadas, ¿verdad? Vamos a aprender qué es cada una de esas columnas y qué significa, ¿verdad? Y cómo y cómo ingresar datos en cada una de ellas. Entre esos también nosotros conocemos los tipos de variables dentro del programa, ¿verdad? Aquí estamos conociendo de manera teórica algunos aspectos ya que dentro del programa antes de utilizarlo, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, que la segunda columna equivale al tipo de variable, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que nombrar qué tipo de variable estamos creando, ¿verdad? Si es una variable de fecha, numérico, y pues en el ejemplo nosotros vemos y observamos todos los tipos de variables que están, que podemos elegir entre una de ellas, ¿verdad? Que va desde número, numérico, hasta numérico restringido, cadena, etcétera, ¿verdad? Entonces la propiedad del tipo de variable especifica los tipos de datos de cada variable, ¿verdad? A eso se refiere esta columna específicamente. Por defecto se asume que todas las nuevas variables son numéricas, ¿verdad? Todo eso pues poco a poco vamos a ir viendo ya con más detalle cómo es cada uno de esos, ¿verdad? Aquí es lo que les hablábamos anteriormente, ¿verdad? Importar los datos de otras fuentes externas, ¿verdad? El programa tiene una pestaña y una configuración, ¿verdad? Donde nosotros podemos traer bases de datos que nosotros podemos tener, por ejemplo, en Excel. Ustedes pueden tener bases de datos, ¿verdad? Ya creadas. Pueden tener una base de datos en Access, en Microsoft Access, ¿verdad? Que se crean bases de datos o en bases de datos valores separados por coma, ¿verdad? Esas bases de datos que nosotros tenemos las podemos traer al SPSS. ¿Y cuál es el objetivo de traer bases de datos al SPSS? Pues, por ejemplo, nosotros podemos tener bases de datos en Excel, ¿verdad? Perfectamente podemos tener bases de datos en Excel, pero no podemos trabajar con algunas herramientas que sí las tiene el programa, ¿verdad? Entonces pasamos esos datos al programa para tratar esos datos de otra forma, ¿verdad? Ese es uno de los principales objetivos de importar nosotros datos. Entonces vamos a también ver, ¿verdad? Cómo se importa una base de datos, cuáles son también las ventajas y desventajas de esto, ¿verdad? De esta importación de datos.
Y también aquí vamos a modificar el tipo de datos, ¿verdad? Vamos a ver, hay una mano levantada. Sí, dígame, Oscar. Sí, discúlpeme, Sí, ingeniero, sí. CSV, ¿qué tipo de formato es? CSV es un base de datos de valores separados por coma. Ok, Sí, es un tipo de base de datos de tipo CSV, ¿verdad? Que se diferencia igual de Excel y igualmente de Access, ¿verdad? Por su formato. su característica de la coma en lugar del punto. Exactamente. Si nosotros vemos un ejemplo de una base de datos en CSV y una de Excel, vamos a reconocer, ¿verdad? De manera visual rápidamente cómo se diferencia, ¿verdad? En la forma de cómo se ingresa los datos en esa base de datos, ¿verdad? Como su nombre lo indica, se separan por coma, entonces una forma singular de esas bases de datos. Ok, gracias. Va a la orden. Y también hablamos de modificar el tipo de datos de tus variables, ¿verdad? En la columna tipo, lo que les hablaba en la imagen anterior, es donde nosotros vamos a ingresar qué tipo de variable es. Por ejemplo, vamos a ver, si nosotros tenemos una encuesta y vamos a colocar, por ejemplo, la fecha que se ingresó, la fecha en que se aplicó esa encuesta, la fecha se convierte en una variable, ¿verdad? Y el tipo de variable, ¿qué sería? Vamos a ver. ¿Qué tipo de variable sería la fecha? Según estos que vemos en este cuadrito, en esta ventanita. La fecha es un tipo de variable de fecha, ¿verdad? Eh, por ejemplo, también cuando es, por ejemplo, la talla, el peso, son variables de tipo numérico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refiere cómo se va modificando cada una de las variables que uno vaya ingresando en el programa, ¿verdad? Entonces ahí no hay mucha pérdida y cuando lo trabajemos pues vamos a irnos familiarizando y vamos a crear ejercicios aquí, ¿verdad? En la clase para que nos quede ya más claro, ¿verdad? Un poco más, no tan confuso. Y también definir datos, ¿verdad? Es otra parte importante dentro del programa, que además de definir los tipos de datos, también pueden definir etiquetas descriptivas de variables y etiquetas de valor, ¿verdad? Para los nombres de variables y los valores de datos. Aquí los conceptos que estamos viendo son las diferentes columnas, ¿verdad? Que están en el programa, ¿verdad? Y cómo trabajarlas. Entonces hay una columna dentro del programa que se llama etiqueta, ¿verdad? La etiqueta más que todo es el nombre completo de la variable que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, una variable puede ser fecha, ¿verdad? Perfectamente. Y la etiqueta puede ser fecha de la aplicación de la encuesta en San Juancito, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya la etiqueta es el nombre completo de la variable. Y también vemos aquí otro concepto importante, que es el tema de los valores de datos. Los valores de datos hacen referencia a, por ejemplo, si nosotros tenemos en el programa, ¿verdad? Una variable como zona, ¿verdad? La etiqueta, por ejemplo, podría ser zona de la persona entrevistada, sería la etiqueta. Y la etiqueta de valor la definiríamos entonces, por ejemplo, dentro del programa como zona urbana o como zona rural, ¿verdad? Pueden ser esas dos opciones. Por ejemplo, en los temas de sexo puede ser los valores hombre y también pueden ser mujer, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que nos habla de los conceptos de cómo nosotros lo vamos a trabajar, ¿verdad? Esto es muy utilizado y muy importante, ¿verdad? Para utilizar ciertas herramientas dentro del programa, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir viendo. Y aquí es lo que les mencionaba, si ustedes observan la etiqueta, ¿verdad? Ahí vemos como mencionábamos en la diapositiva anterior, el nombre de la variable, ¿verdad?
Si nosotros, por ejemplo, aquí observamos, aquí nosotros, por ejemplo, en la imagen observamos que la 2, variable número 2, dice edad, ¿verdad? Y la etiqueta es edad del asegurado. Por ejemplo, aquí no se mira la tercera, examen creo que es. Y entonces ya sería la etiqueta número de examen. Entonces así iríamos un poco. Vamos a ir a trabajar desde cero, ¿verdad? Para que veamos cada una de esas. Y aquí, ¿verdad? En lo que les hablaba, aquí está la etiqueta de valor que se le da a nosotros a las variables, ¿verdad? Las etiquetas de valor proporcionan un método para correlacionar los valores de variables con una etiqueta del texto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, mujer y hombre, ¿cuál creen ustedes que sería la variable? Vamos a ver a alguien. Sexto. Así es. Mujer y hombre es la variable sexo, ¿verdad? Solo que aquí no, ya está creada y se están creando los valores. Entonces, todo eso es tema de formato, ¿verdad? Entonces, para que vayamos viendo y así sucesivamente, puede ser una variable. Nivel educativo, las etiquetas de valor, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser? Vamos a ver si definiéramos nosotros nivel educativo. Pueden haber varias, pero me pueden decir tres. Por ejemplo, uno puede ser primaria, dos puede ser secundaria y tercera puede ser, por ejemplo, pregrado, ¿verdad? Universidad. Entonces nosotros vamos a ver cuántas, por ejemplo, valores tiene esa variable, ¿verdad? Porque así al programa, por ejemplo, más adelante le podemos decir, esta persona pertenece, por ejemplo, llegó hasta secundaria, esta persona llegó hasta universidad. De ahí generar gráficos, ¿verdad? Generar tablas de frecuencia y poder inferir información, ¿verdad? Ya sea por género, por sexo, ¿verdad? O por nivel educativo. Entonces vamos a poder analizar todo eso, ¿verdad? Entonces ese es uno de los fines de las etiquetas de valor. Ir dándole forma, ¿verdad? Estructura, como dicen, a los datos, ¿verdad? Y también hay otra eh, columna, ¿verdad? Dentro del programa que se llaman valores perdidos. Los valores perdidos, vamos a ver si alguien me ayuda con el 1, con el 01, con respecto a los valores perdidos. A leer. Alguien que no haya participado. Uno, los datos perdidos o no validados son generalmente tan comunes que no se deben ignorar. Puede que las personas que han respondido a una encuesta se nieguen a contestar ciertas preguntas, anticipan las respuestas o contesten de forma inesperada. Identifica estos datos es posible que el análisis no proporcione resultados precisos. Perfecto, excelente, muchas gracias, ¿verdad? En resumen, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo, ¿verdad?, que los valores perdidos, generalmente en encuestas o entrevistas o encuestas, las personas se niegan a contestar, ¿verdad? O no quieren contestar o queda vacía esa pregunta, ¿verdad? A la hora de nosotros trabajarlos con el programa, esos valores vacíos, ¿verdad? Esos valores vacíos que nosotros ingresemos al programa nos pueden afectar, ¿verdad? La forma de tratar los datos, de inferir, de analizar, ¿verdad? Ciertos, por ejemplo, características. Entonces, por ejemplo, si nosotros hemos aplicado una encuesta y tenemos varios valores perdidos o varios valores, ¿verdad? Ciertas preguntas que no respondieron, esos valores nos pueden afectar, ¿verdad? En alguna forma tomados en cuenta dentro del análisis, ¿verdad? Entonces lo que nos dice aquí es que esos valores perdidos los tomemos como perdidos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Los coloquemos de una manera aparte y nosotros nos centremos en las personas que sí tomaron en cuenta, ¿verdad? Que sí contestaron y si queremos tomar perfectamente los valores perdidos, los tomamos
pero de una manera aparte, ¿verdad? Entonces es como, por ejemplo, organizar un viaje, por ejemplo, y nosotros tenemos 100 personas, y de esas 100 personas queremos saber quiénes van a aportar o apoyar o unirse al viaje, ¿verdad? Nosotros vamos a tomar en cuenta las personas que, ¿verdad? En temas de presupuesto y de transporte van a ir, ¿verdad? Pero vamos a tomar solo los que van a ir, no los que no van a ir, ¿verdad? Si esos que no van a ir los unimos a nuestro análisis, ¿verdad? Nuestro presupuesto no se nos va a hacer solo un rollo, ¿verdad? Así mismo es en el programa. Entonces vamos a tomar en cuenta, pero de manera separada. Entonces nosotros vamos a decidir si queremos trabajar con datos perdidos, ¿verdad? Entonces también es una de las columnas en el programa del SPS donde nosotros lo definimos. Y vamos a ver también que como una de las características principales habíamos dicho que es fácil de usar. Todo esto es fácil de aplicar, ¿verdad? Y vamos a ir viendo y practicando en el programa, aquí, ¿verdad? En el desarrollo de las clases, cómo se hace eso, ¿verdad? Vamos a ver si alguien me ayuda con el número 2 con respecto a los datos perdidos. Para datos numéricos, los campos de datos vacíos o los campos que contienen entradas no válidas se convierten en valores perdidos del sistema, identificables por un único periodo. Muchas gracias. Esta también es otra parte importante que nosotros entendamos sobre los datos perdidos, ¿verdad? En SPSS no es conveniente nosotros dejar celdas vacías, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos 100 encuestados y esas personas respondieron, pero algunas no respondieron a ciertas preguntas, no es conveniente dejar celdas vacías en el programa, ¿verdad? Porque pasa eso, ¿verdad? El programa los reconoce como perdidos del sistema. Lo ideal es que si esa persona no contestó, es definirlo, ¿verdad? Con una opción que diga no contestó o no aplica o algo, ¿verdad? Que nosotros podamos identificar esa persona no, pues, no contestó a determinada pregunta. Y si nosotros queremos trabajar un gráfico o algo, va a salir también graficadas las personas que no contestaron o que no participaron, ¿verdad? Y así no quedan vacías, ¿verdad? No dejarlo vacío la celda solo porque una persona no contestó. Siempre es ideal llenar esa celda con una respuesta, ¿verdad? Ya sea no contestó o algo, ¿verdad? Y vamos a ver el 3, el último, si alguien me ayuda a leer. Alguien que no haya participado, vamos a ver. El 03. Buenas. El motivo por el que Buenas. se pierde un valor puede ser importante para el análisis. Por ejemplo, puede resultar útil distinguir entre los encuestados que se negaron a responder una pregunta y los encuestados que no respondieron a una pregunta porque no era aplicable. Muchas gracias. Aquí es verdad que nosotros ya hacemos también como ya juntamos el rompecabezas con estos tres aspectos con respecto a valores perdidos, ¿verdad? Entonces aquí lo que les mencionaba un poco, ¿verdad? Aquellas personas que pues aplican encuestas o cualquier tipo de trabajo que utilicemos el programa, se niegan o no responden, etcétera, ¿verdad? Entonces es importante sí tomarlos en cuenta, pero tal vez por aparte, ¿verdad? O si los queremos integrar dentro del mismo trabajo, pues no hay problema, ¿verdad? Pero siempre darles como decía yo, no dejarlos vacíos, sino asignarles siempre una opción, ¿verdad? Entonces, esto con respecto a la columna de los valores perdidos, ¿verdad? No sé si hasta el momento tienen alguna duda, consulta, comentario que quieran hacer. Vamos a ver, Oscar. Sí, ingeniero, una consulta. En este tema de los datos perdidos, principalmente cuando hacemos importaciones de bases de datos como Excel, Sí, eh, sí. si cometimos un error al momento de la tabulación de
los valores, ¿verdad? Estos también los va a asociar como datos perdidos, porque cuando usted trabaja directamente con el SPSS, creo que no le aceptaría el error, ¿verdad? Porque ya está parametrizado. Pero en el caso de que vengan importadas, estos también le va a detectar estos valores perdidos. Sí, creo que sí los detecta, fíjese. Esa también es una de las desventajas también de importar datos, en este caso bases de datos, ¿verdad? Yo siempre recomiendo también, cuando nosotros queremos realizar un trabajo, iniciarlo desde cero en el programa, en el SPSS, porque a veces he tenido experiencias de que cuando uno se importa bases de datos de un lugar a SPSS, hace Excel o cualquiera otra, como son formatos diferentes, ¿verdad? SPS tiene su propio formato, pero el Excel y otras herramientas tienen su propio formato. Al yo pasarlos al SPSS se hace algunas confusiones, por ejemplo, se pierden algunos datos, algunos valores y pues se tiende a confundir un poco las variables. Entonces sí los reconoce el programa. Gracias. Entonces, eso les quería mencionar con respecto a la importación, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, eh, bueno, yo de la carrera, ¿verdad? De la Facultad de Ciencias Sociales, estaba ayudando a unos estudiantes que aplicaron una encuesta en San Juancito y los querían pasar a SPSS. Pero ya cuando se importaba no era lo mismo que crearla desde cero, ¿verdad? Entonces se pierden datos y se hacen algunas complicaciones algunas pequeñas complicaciones como inconvenientes, ¿verdad? Pero ahí vamos a ver, ¿verdad? Cuando nosotros importemos, trabajemos la base y cuando importemos vamos a ver las diferencias, ¿verdad? De traer una base de datos de afuera, cómo se ve y qué se pierde y qué no se pierde, ¿verdad? Entonces, eh, eso, ¿verdad? Por un lado. ¿Alguna otra consulta, duda que tengan hasta el momento? Si no, pues vamos a pasar con la siguiente diapositiva, ¿verdad? Que es el nivel de medición de las variables en SPSS. Estos puntos que estamos tocando ahorita, ¿verdad? Son las partes teóricas de las columnas, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver dentro del programa, ¿verdad? Esto para que tengamos una noción de qué es cada una de esas cosas, ¿verdad? Y nosotros no entremos de un solo y decir, ¿y esto qué es? ¿A qué se refiere? Entonces, dentro de las columnas del SPSS hay una variable, ¿verdad? Hay una columna que se llama medición, que nos permite a nosotros darle la opción o medir qué tipo de variable es, ¿verdad? Si es nominal, si es una variable ordinal o si es una variable escalado, ¿verdad? Entonces, ahí vemos unos pequeños conceptos con respecto a cada una de las variables, ¿verdad? Para que nosotros tomemos en cuenta al momento de colocar y de categorizar cada una de las variables. Entonces, por ejemplo, las variables nominales generalmente son de tipo texto, ¿verdad? Que no llevan un orden. Vamos a ver si me da un ejemplo de tipo de variable nominal. A ver, alguien. Una variable nominal, ¿cuál podría ser? Preferencias alimentarias. Sí, podría ser una variable exactamente nominal, ¿verdad? O sea, tiene que ser texto y no necesariamente va en un orden. Podría ser, por ejemplo, marca de un carro. O sea, es texto y no lleva un orden, ¿verdad? Y una variable ordinal, vamos a ver. Si nosotros, por ejemplo, colocamos una variable, ¿cuál podría ser una variable de tipo ordinal? Podría Nivel ser, por académico. nivel académico, ¿verdad? Porque vamos desde primaria, secundaria, universidad, etcétera, ¿verdad? Nosotros no vamos a empezar en universidad y vamos a terminar en primaria, ¿verdad? La jerarquía, por ejemplo, en un ejército, ¿verdad? Podría ser también el ciclo de la vida, nacer, crecer, reproducir, morir.
son variables de tipo ordinal que necesariamente llevan un orden, ¿verdad? Eso nosotros lo categorizamos ahí para que el SPS pues lo reconozca y nosotros cuando utilicemos herramientas ya esté ordenadita la información, ¿verdad? Y el escalado pues casi se ubican todas aquellas variables cuantitativas, ¿verdad? Aquellas que tienen que ver con generalmente con valores numéricos, como el ingreso, por ejemplo, ¿verdad? El ingreso de una persona. Por ejemplo, puede ser la talla, puede ser el peso de una persona. Entrarían dentro de la medición escalado, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Entonces cuando nosotros vayamos ya a crear una pequeña variable en SPSS, vamos a tener una idea de cómo nombrarla, ¿verdad? Y pues también hay unos tips aparte ahí, aparte de la parte teórica, unos tips ya en el momento de nosotros crear variables, que pues en el momento se las vamos a mencionar por cuestiones de herramientas, ¿verdad? Al momento de utilizar herramientas, cómo nombrar algunas variables también, para que no genere problemas. Entonces, no sé si queda alguna duda, consulta sobre la parte teórica del programa. Vamos a ver. Sí, dígame. Vamos a ver. En el SPS, ingeniero, definitivamente no se pueden trabajar estadística cualitativa. No, claro que sí se puede, perfectamente se puede trabajar, eh, nombrar variables cualitativas, por ejemplo, y podemos generar gráficos, tablas de frecuencias, segmentaciones. Por ejemplo, sexo, zona, y todas esas son variables cualitativas, ¿verdad? Y entre otras Y muchas que usted lo podemos tiene nombrar. allá, sí, papelito. Ya me lo Y los imprimí. podemos, ¿verdad? Solo es de Pero sí, identificarla bien, ¿verdad? exactamente. Pero sí, el SPS trabaja con las dos, ¿verdad? Con las nominales perfectamente. Por ejemplo, como mencionaba, zona y sexo son variables que generalmente se trabajan en encuestas. Son de tipo nominal, ¿verdad? Y el SPSS tiene las herramientas para analizar, por ejemplo, de una base de datos. Acordémonos que una base de datos pueden ser 50 personas y así también pueden ser 1000, 2000, 3000, 4000 personas en una base de datos. Entonces el programa de un solo analiza eso, hombres, mujeres, los distingue, por ejemplo. Se quieren filtrar datos si solo quiere saber hombres o de mujeres o cruzar datos también, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante. Cuántas mujeres pertenecen, por ejemplo, a zonas urbanas, hombres a zonas rurales o en torno a niveles educativos, etcétera, ¿verdad? Pero sí, claro que sí se puede. Y lo vamos a ver, ¿verdad? Ya cuando nos entremos a ver algunos ejercicios del SPSS. Gracias. A la orden. Buenos días, profesor. Yo solo Sí, buenos días. quería preguntarle con respecto a la consulta que hizo el compañero anterior. Sí, sí. No sé si él se refería a variables cualitativas o a estudios cualitativos. Entonces, podemos trabajar SPSS cuando hacemos categorías, estudios cualitativos, que no tenemos variables. Creo que no, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cuál podría ser un caso de eso? Bueno, es que tenemos esos dos tipos de estudios, varios. Dentro de los tipos de estudio tenemos estudios cuantitativos, donde usamos Sí, variables cualitativas y variables sí, cuantitativas. Pero también exacto. hay estudios cualitativos donde usamos variables y no categorías. Sí, no, pero claramente sí, el programa puede tomar en cuenta los dos estudios, ¿verdad? Sin ningún problema. Hay herramientas, ¿verdad? Dentro del programa también que son especialmente para variables cuantitativas y hay herramientas también para variables cualitativas. Entonces, por ejemplo, hay herramientas que son para variables cualitativas, no se pueden utilizar en variables cuantitativas, etcétera, ¿verdad? Entonces lleva su lógica el programa también. Sí, dígame, Oscar. Sí, sí, muy buena el aporte que da la compañera, porque en efecto lo que ocurre es que hay estudios cualitativos en los cuales solo vienen precedidos de una revisión de literatura, ¿verdad?
No hay Ajá. la aplicación de un estudio de campo como una encuesta, ¿verdad? Que pueda someter el proceso de utilizar variables plenamente identificables como cuantitativas o cualitativas, ¿va? Entonces, en efecto, hay investigaciones que uno únicamente hace una revisión, ¿verdad? De literatura y Sí, que sí. aportando en función del impacto que tiene esta variable, ya puede ser cualitativa, como por ejemplo identificar las zonas de vulnerabilidad ambiental, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto yo entiendo que sí el sistema, que sí SPSS lo puede lograr en la medida que podamos obtener eh, la categorización, ¿verdad? Adecuada de Sí. esas As- variables. as- Así es. Eh, Uno también debe saber, ¿verdad? Que así como usted lo explica, ¿verdad? Las variables no necesariamente están encerradas estrictamente a variables, ¿verdad? Uno las denomina variables porque generalmente las colocamos en diferentes filas y representan un diferente foco, ¿verdad? De atención dentro de un estudio. Pero sí he visto bases de datos que se ingresan aquí, ¿verdad? Que no tienen nada que ver así meramente con variables cualitativas, ¿verdad? Sino con estudios cualitativos y pues también el programa tiene en parte también tiene sus limitaciones porque también algunas cosas que no se logran, ¿verdad? Eh, Realizar también, ¿verdad? Pero sí, vamos a irlo viendo, ¿verdad? Y también verlo en la práctica qué pasa en esos casos. Por ejemplo, podemos meter esos ejemplos al programa y para ver cómo se los trabaja, ¿verdad? Ya viéndolo ya de manera práctica. Claro que sí, por ejemplo, si tienen bases de datos, ingresarlas y ver cómo se puede trabajar todos esos datos, ¿verdad? No sé si hay más consultas, preguntas. Si no hay más consultas, les recuerdo que por favor no se les olvide colocar su nombre, ¿verdad? Dentro de este chat de esta reunión de ahorita para yo ponerlos en asistencia, ¿verdad? Así yo ya solo lo actualizo. Entonces, antes que se me olvide. Entonces, eso sería. Y si no hay más dudas, consultas, vamos a esperar que terminen de colocar sus nombres y nos quedaríamos el día de hoy por acá, ¿verdad? Y el día de mañana ya entraríamos un poco ya a utilizar ya el software de SPSS y a irlo, ¿verdad? Conociendo. Sí, dígame, vamos a ver, una mano levantada. Sí, quería consultarle, Sí, sí. necesitamos tener instalado nosotros el SPSS y en el caso de no tener una licencia, podemos obtener apoyo. Fíjate que ayer sí se hizo una pregunta similar. Habíamos comentado que, por ejemplo, para llevar el curso no obligatoriamente se necesita el programa, ¿verdad? Para no limitar el acceso. Las personas pueden acceder y llevar el curso, ¿verdad? Y verlo, ¿verdad? Sin necesidad de tener el programa instalado. Aquellas personas que lo tienen, pues perfectamente lo pueden llevar igual, mejor, ¿verdad? Y igual me pueden consultar, preguntar y hacer ejercicios de la mano. Y pues con el tema de la obtención del software habíamos dicho que, por ejemplo, como es de licencia pagada, hay dos formas, ¿verdad? Y la universidad no lo proporciona de manera gratuita. Lo que hay en algunas personas que por ejemplo, que lo craquean o lo que le recomendaba yo era el tema de que lo podían descargar ustedes de la página IBM, que es la página oficial. Y ellos dan, por lo menos, dan un mes de prueba, ¿verdad? Del software de SPS, donde ustedes lo pueden tener gratis, pero es una versión de prueba de un mes, ¿verdad? Si no hay otro medio de conseguirlo por otro lado. Entonces, sí, eso habíamos comentado el día de ayer. Está bien, gracias. Y yo al grupo, sí, bueno, en mi grupo está, mandé yo el link donde está el software, mandé un video de instalación para que ustedes lo puedan instalar también.
Entonces ahí está paso a paso todo, ¿verdad? Y que cualquier cosa en el proceso yo les ayudaría, ¿verdad? En el proceso de que ustedes estén ahí en la instalación. Entonces nos quedamos aquí el día de hoy, ¿verdad? Y nos veríamos el día de mañana, ya miércoles, ¿verdad? Entonces si no hay más consultas, dudas, igual las pueden hacer en el grupo, que ahí estamos activos. La grabación igualmente se la voy a hacer llegar por el grupo, ¿verdad? Todas estas grabaciones diarias para que puedan estar de soporte. Entonces les deseo un feliz día y una feliz tarde, que estén bien. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.